Hola queridos amigos y amigas del canal, aquí Alexius Vidalius. Esta vez trayéndoles un video sobre la Godway Tesla versión 2. Vamos a comenzar primero con lo que menos me gusta y luego voy a comentarles sobre lo que sí me entusiasma de este monociclo. A modo de spoiler, les voy anticipando que realmente es un fuera de serie. La inclinación de pedales es notoria y bastante molesta cuando el terreno es muy irregular, si transitan por ejemplo por adoquines o ripio. Esto es muy notorio en los dos primeros modos, soft y medium o suave y medio, y se corrige ligeramente en el modo hard o duro, pero la inclinación de pedales sigue estando presente. También suele tener esta misma inclinación o tendencia a inclinarse, en menor medida obviamente, al hacer giros pronunciados a alta velocidad, pero esto último es solo cuestión de acostumbrarse. No es un monociclo particularmente estanco. Si bien dentro de lo que es Godway Begode, el monociclo está medianamente bien protegido y sellado. Aún así, no recomendaría utilizarlo con lluvias muy fuertes. Su punto débil es el botón de encendido y la manija extensible de acarreo. Así que si están pensando en utilizar la rueda en clima extremadamente húmedo, recomendaría agregarle algún tipo de tapón siliconado encima del botón o protegerlo de algún modo con algún adhesivo removible. Hay que ser muy cuidadoso al tocar los conectores, tanto USB como de carga. No están aislados correctamente. La rueda tampoco cuenta con fusibles. Y en caso que toquen los conectores con algo metálico, un anillo, una pulsera, puede producirse un corto que no solamente puede arruinar la placa madre o la batería, sino, más importante, quemarte la mano. Es bastante liviana y tranquilamente puede levantarse con una mano para subir escaleras u obstáculos al transportarla. También tiene una manija extensible de acarreo muy funcional, aunque un poco frágil, que permite caminar con el monociclo sin inconvenientes. Obviamente los factores que pueden alterar la autonomía son muchos, pero para dar algo de perspectiva con números, mi peso es de 73 kilos y yendo a 30-35 km por hora constantes rinde entre 80 y 85 km de autonomía en condiciones normales. Yendo a unos 20-25 km por hora constantes puedo llegar a los 100 km. Y esto teniendo en cuenta que se trata de un pack de baterías de 1020 mAh. Una locura. Eso sí, tengan en cuenta que la autonomía siempre se va a ver afectada por otros factores, como ser pendientes en el terreno, temperatura exterior y viento reinante. Algo a tener en cuenta. Estando con un nivel de carga en la batería del 25 al 15%, todavía sigue brindando una velocidad constante de 35 km por hora sin hacer sonar alertas por voltaje ni forzarte a reducir la velocidad. Una bestia. Es increíblemente ágil y bien balanceada, probablemente por cómo estén distribuidas las baterías, una a cada costado y la placa madre en la parte superior.
Es excelente para conducir en pavimento, aunque no la recomiendo demasiado para hacer off-roading debido al ancho del neumático y el espacio disponible entre los pedales y el suelo. ¿Sirve para saltar? Sí, pero en general no recomiendo realizar muchos saltos en monociclos que no tienen suspensión. Tarde o temprano el eje se te afloja o se daña, llegando a dañar incluso el motor en algunos casos. Es increíble que algo tan liviano y pequeño pueda contener tanta potencia. Si la reacción inmediata es lo que estás buscando, esta rueda es para vos. La velocidad máxima a la que anduve con el Tesla V2 fue de 56 km por hora, donde ya sonaba la tercera alarma de velocidad, aunque intermitentemente, por lo que asumo que tranquilamente podría haber llegado a los 60 km por hora. Y es muy estable a alta velocidad por tratarse de una rueda de 16 por 2.13 pulgadas. Obviamente, la conducción a más de 45 km por hora en este modelo requiere cierta habilidad y destreza que se logra con la práctica y acondicionamiento de la musculatura de tus piernas, cadera y espalda. Si lo que buscas es diversión, maniobrabilidad, potencia, agilidad, buena autonomía, buena velocidad final y manejas un presupuesto no muy grande, la Gotway Tesla V2 es realmente la mejor rueda que podés comprar para hacer recorridos por la ciudad. No te vas a arrepentir. Como siempre, espero que te haya gustado este video y te haya servido. Un cariño grande y nos vemos en el próximo video.